Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina y hoy os traigo un tema que va a ser un pelín más largo de lo que suele ser siempre, pero no obstante es un tema muy importante, es la cirrosis hepática. Es un tema muy importante, como decía, a nivel del hospital, a nivel clínico, a nivel del MIR y a nivel de la carrera, así que merece la pena verlo. Bueno, como siempre lo he hecho en diferentes pasos, con flechitas, ¿vale? Y vamos a ir siguiendo ese orden. Así que nada, vamos al lío. Bien, la cirrosis hepática. ¿Qué tenemos que saber de la cirrosis hepática? Pues lo hemos dividido en varias partes. El concepto, ¿qué es una cirrosis hepática? Pues va a ser una enfermedad hepática crónica, progresiva e irreversible. ¿Y se caracteriza por qué? Se caracteriza porque aparecen unos nódulos, ¿vale? A nivel hepático, rodeados de un área de fibrosis que lo que hacen es que alteran la circulación intrahepática. Aquí lo he pintado más o menos. Acerco un poco. Sería unos nódulos rodeados de esa área fibrótica, ¿vale? De color azul, que lo que hace es que interrumpe o altera la circulación intrahepática. Esta sería la circulación, ¿de acuerdo? Bien, atendiendo a una clasificación, podríamos considerarlos en micronodulares, mixtos y macronodulares. Micronodulares, menos de 3 milímetros, y macro, más de 3. En cuanto a la etiología, la más frecuente va a ser la alcohólica, ¿vale? La cirrosis hepática alcohólica. Luego está la de virus por hepatitis C, ¿vale? Luego tendremos la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Bien, quedaros siempre con estas dos, la alcohólica y la de virus de hepatitis C. Van a ser las más importantes y las más frecuentes. Bien, en cuanto a la clínica, pues tenemos que decir que la clínica va a ser similar a toda la cirrosis. Y simplemente vamos a ver una clínica distinta según el tipo de paciente, es decir, cómo esté. Si el paciente está compensado, tiene una cirrosis compensada, ese paciente se va a mostrar asintomático, es decir, lo tolera bien. No obstante, cuando se descompensa, y vamos por esta vía, va a sufrir las alteraciones derivadas de una insuficiencia hepatocelular. ¿Por qué? Porque el hígado no está funcionando bien. Así que va a tener alteraciones metabólicas de proteína, grasa, glúcidos, una disminución de la eliminación de los tóxicos, de fármacos, de hormonas. Todo eso, todo el sistema excretor no va a funcionar bien. Puede haber una atrofia testicular, ginecomastia, desnutrición, hipotensión y arañas vasculares. Luego, atendiendo a otros síntomas, serían los síntomas cirróticos propiamente dicho. ¿Cuáles son? Pues son la ascitis, los edemas maleolares, la hemorragia digestiva, la encefalopatía. Todos estos son muy típicos de pacientes cirróticos, ¿vale? Por eso hay que conocerlos muy bien. En la mayoría de cirrosis no hay ingurgitación yugular y en el caso de que la haya, que damos un paciente cirrótico que tenga una ingurgitación yugular, es decir, que tenga la vena del cuello, para los que no entendáis mucho de medicina, muy grande, ¿vale? Hay que sospechar una insuficiencia cardíaca. Bien, seguimos. ¿Qué pruebas de laboratorio podemos pedir? Pues solemos pedir solemos pedir la albúmina, habrá una hipoalbuminemia, habrá una hipergamma globulinemia, una pancitopenia, una anemia multifactorial y ya habrán alteraciones tanto del tiempo de la protrombina como un aumento de la transaminasa, fosfatasa alcalina, es decir, enzimas hepáticas, ¿vale? Bilirrubina, etcétera. Una disminución de potasio, sodio en sangre, una disminución de colesterol, un aumento de la resistencia a la insulina, que eso va a ser por una intolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Diagnóstico. Vamos rápido, pero vamos bien. Definitivo. El diagnóstico definitivo, ¿qué le va a dar? La biopsia, ¿vale? Pero no se va a realizar una biopsia de manera sistemática, porque sí, en la mayoría de los casos no va a ser necesaria, siendo los criterios clínicos, analíticos, ecográficos, los que mandan. Es decir, la clínica compatible con una analítica compatible como la que vemos aquí y criterios ecográficos, que es decir, que hagamos una ecografía y se vea un hígado cirrótico, pues ya nos va a dar una gran idea y un diagnóstico casi claro. ¿Cuándo haremos la biopsia entonces? Bueno, pues la hacemos en los casos en los que no esté tan claro y la etiología sea desconocida. Bien, en cuanto al pronóstico, va a ser malo. El pronóstico de un paciente cirrótico es de una mortalidad de más del 50% en un periodo de 5 años y se va aumentando en cada año. Sin embargo, la alcohólica, es decir, la más frecuente según veíamos por aquí arriba, subo por aquí, ahí, ¿vale? Esa va a ser de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque si dejan el alcohol, el daño frena. Incluso el hígado llega a regenerarse un poco, ¿vale? Así que no bebáis. Bien, seguimos. Ya llevamos en la página 1. Seguimos con la página 2. Bien, página 2. El pronóstico.
Para ver el pronóstico de una cirrosis, es decir, el paciente quiere saber qué pronóstico tiene, o nosotros también en vista a darle un tratamiento u otro, bien, pues esto se hace con una serie de escalas. ¿Qué escalas son? Pues tenemos dos. La más usada, la primera, ¿vale? El CHIDE-PAC, este que tenemos aquí, acerco un poco que lo veáis, mide el pronóstico y la supervivencia sin trasplante, ¿de acuerdo? Y se clasifica en 3 letras, la A, la B y la C. La A indica un buen estado, ¿vale? Una supervivencia muy buena. Y la B y la C ya indican una valoración de la necesidad de hacer un trasplante hepático. En cuanto a los parámetros que utiliza el CHILD, pues tenemos la bilirrubina total, la albúmina, la actividad de la protrombina, la encefalopatía y la ascitis. Como veis, mezcla criterios tanto clínicos, como son los dos últimos, y los analíticos, como son los 3 primeros. Bien, con ello, ¿qué vamos a ver? Con estos parámetros, pues vamos a ver el estado funcional del hígado cirrótico, es decir, cómo está funcionando y cómo trabaja ese hígado. Bien, la otra clasificación que os decía era la MELD. Esto lo que valora es la gravedad de la cirrosis y se utiliza para priorizar en la lista de trasplante. Es decir, yo tengo un paciente, tiene un buen estado, empieza a torcerse la cosa y el MELD va a cambiar, obviamente. Bien, complicaciones de la cirrosis hepática. Bien, pues un hígado cirrótico, para los que no lo sepáis, sería como algo así. Un hígado, como decíamos antes, con muchos nódulos, ya pueden ser pequeños o grandes, dependiendo de si era micronodular o macronodular, o mixto, es decir, grandes y pequeños, ¿vale? Acordaros que la medida es 3 milímetros, la medida margen, por debajo micro, por arriba macro. Bien, pues tiene una serie de complicaciones, y quizás esto sea lo más importante del tema, las complicaciones que presenta la cirrosis hepática. Ya hemos visto cómo se produce una cirrosis hepática, qué características tiene, ahora vamos a ver las complicaciones. Bien, la he dividido en 7, como veis aquí en las flechitas, y cada una tiene su número, y son, acerco un poco, hipertensión portal, HTP, hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea cuando tiene más de 250 polimorfonucleares, síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática y la gastropatía de la hipertensión portal. Quizá esta va a ser la más cortita y la que más rápido veamos. Bien, el resto son muy importantes, así que vamos a verlas. Tenemos la hipertensión portal y la tengo aquí con el numerito y subrayado, ¿vale? Para que no os perdáis y no mezclemos una con otra. Bien, en cuanto al concepto, ¿qué es la hipertensión portal? Pues se considera que hay hipertensión portal cuando en la vena porta hay una presión de más de 6 milímetros de mercurio. ¿Esto qué conlleva? A que se produzcan una serie de colaterales, de ramas colaterales, ¿vale? Portosistémicas. Por ejemplo, varices gástricas, varices rectales, a nivel de ovario, a nivel de esófago. ¿De acuerdo? Todo esto se va a formar, estas varices, cuando la presión está por encima de 10. ¿Y cuándo van a sangrar esas varices? Cuando está por encima de 12. Por lo tanto, en una medición en la que veamos una presión por encima de 12, pues tenemos que sospechar que ese paciente puede sangrar o esté sangrando, ¿vale? Bien, en cuanto a la vena porta, ¿por qué está formada la vena porta o qué va a ella? Pues van 3 venas, que son la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. Bien, acordaros de eso, simplemente como recuerdo anatómico. En cuanto a la patogenia, tenemos que se está produciendo ¿qué? ¿Cómo se llama la patología? La complicación, hipertensión portal, ¿vale? Pues hay un aumento de presión en la porta. ¿Y esto por qué se produce? Se va a producir por un aumento de la resistencia, es decir, como decíamos antes, hay un grado de fibrosis que impedía el correcto flujo intrahepático. Entonces, esa fibrosis va a crear un aumento de la resistencia de los vasos, ¿vale? Y luego va a haber un aumento de flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque se produce una vasodilatación esplásmica. Bien, seguimos por aquí detrás. Clínica. ¿Qué clínica va a dar? Pues va a dar una una esplenomegalia, una trombopenia, varices, ¿vale? HDA significa hemorragia digestiva alta y va a ser secundaria a esas varices, a la rotura de esas varices, ¿vale? Luego la ascitis y la encefalopatía. Como veis, clínica igual de una cirrosis. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues con una endoscopia digestiva alta. Tengo una hipertensión, hago una endoscopia y veo lo que hay. Aparte hago un estudio de hemodinámico hepático. ¿Qué me va a permitir eso? Pues me va a permitir ver la localización. Es decir, si es postsinusoidal, sinusoidal o presinusoidal. Y en base a esto, una serie de alteraciones, ¿vale? Que las tenéis aquí. Vamos a saltárnoslas para ir un poco más rápido. Bien, aquí os dejo esta tabla. Es una tabla de resumen de esto,
¿vale? Tenemos la hipertensión portal presinusoidal, pues va a dar un aumento de presión portal, pero no afecta a estos dos, ¿vale? Aquí no hay un aumento de presión. A nivel sinusoidal, pues va a haber aumento y aquí normal. Y aquí aumentan todas, en la postsinusoidal. Bien, seguimos. Siguiente complicación, hemorragia digestiva por rotura de varices. Como veis, esto ha sido comentado un poco más arriba, como os decía ahí. Pero bueno, vamos a comentarlo brevemente. Ideas clave. ¿Qué es una hemorragia digestiva? Hemos dicho que una hemorragia digestiva por rotura de varices se producía cuando la hipertensión estaba por encima de 12. Bien, idea clave, esto hay que sabérselo bien. El paciente con cirrosis en un 50% tiene siempre varices esofágicas y por eso siempre no podemos dejarlas ahí sin saber cómo están. Hay que hacer una gastroscopia. ¿Vale? En un paciente con cirrosis siempre gastroscopia. ¿Por qué? Porque se asocia a varices. Y eso hay que comprobarlo y verlo bien. La clínica. ¿Qué clínica va a dar? Pues si hay un sangrado por una rotura de varices, es decir, esta patología se llama hemorragia, bien, pues va a dar una hematemesis, es decir, vómitos de sangre. ¿Vale? Esta va a ser la más grave de las dos que vamos a comentar. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia inestabilidad hemodinámica, es decir, el paciente se descompensa. Y esto ocurre con cierta frecuencia. La otra clínica que va a dar va a ser melenas, es decir, heces de color negro por una digestión de sangre procedente del esófago o del propio estómago. Bien, en cuanto a la muerte por hemorragia digestiva alta, ¿vale? Va a ser en torno a un 20%. Así que tampoco es desdeñable y por eso lo comprobamos siempre con la gastroscopia, como os decía. Bien, diagnóstico. Pues repetimos otra vez con la gastroscopia. Y aparte se estadifica con el Child, ¿vale? Bien, aquí os he pintado un estómago, ¿vale? Este sería el esófago, el estómago, el cuerpo del estómago, el fundus, ¿vale? Y por aquí acabaría. Bien, pues el sitio más frecuente de las varices va a ser, ¿cuál? La unión gastroesofágica, es decir, aquí la entrada del esófago al estómago. Y luego, por otro lado, hay otro tipo de varices, que son las varices gástricas, son las que son propias ya del estómago y se localizan sobre todo en el fundus, a esta parte, ¿vale? Bien, ideas clave de todas estas dos cosas, pues que las varices gástricas son más graves, así que ojo con ellas, mucho cuidado. Y el tratamiento de elección son la inyección de cianoacrilato. ¿Por qué? Porque en esta patología no va a servir, en esta complicación, perdón, no va a servir la ligadura ni la esclerosis, aquí no sirve. Muchas veces la opción que tenemos es ligar con bandas esas varices para evitar que sangre. Aquí no se puede. Como os decía, las varices gástricas tienen un aumento del riesgo y en cuanto falla la primera endoscopia, es decir, que no se consigue realizar un tratamiento efectivo con ellas, se hace un TIPS, que ahora veremos lo que es más adelante, ¿de acuerdo? Bien, pues segunda página, vista. Vamos a por la tercera. Bien, la tercera complicación que veíamos era la ascitis. ¿Y qué es la ascitis? Pues nos acercamos aquí un poco. Es la complicación más frecuente de la cirrosis hepática y es un signo de mal pronóstico, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya directamente nos hace valorar si tenemos que hacer un trasplante hepático. Bien, en cuanto a las principales causas, como hemos hablado antes, a nivel de cirrosis, pues bueno, pues la cirrosis hepática va a ser la primera. Después sería la neoplasia y después la tuberculosis peritoneal. Bien, en cuanto a la clínica ¿cuál va a ser? Pues va a ser detectable, es decir, la ascitis va a ser visible o palpable, ¿vale? Cuando hay más de 1500 mililitros, es decir, 1,5 litros. Se caracteriza por una matidez cambiante, eso se comprueba percutiendo el abdomen, ¿vale? Y por timpanismo en el mesogastrio. La matidez, ¿vale? Se sitúa en hipogastrio y en flancos. Y no vamos a ver nunca timpanismo en los flancos. Si lo hay, ahí es cuando debemos de pensar que no hay una ascitis, sino un problema, una cirrosis, sino un problema a nivel en el ovario, ¿vale? A nivel ginecológico. Bien, tenemos la ascitis a tensión, que es cuando hay más de 5 litros, es decir, ahí ya se va a producir un signo de que se llama oleada ascítica, que se comprueba de la siguiente forma. Cogemos el abdomen del paciente, imaginaros que es esto, yo pongo una mano aquí y la otra aquí, y golpeo ese abdomen y vamos a ver una pequeña ola, ¿vale? Que va a golpearme la otra mano. Si no la vemos, la notaremos. Notaremos como una onda de choque líquido que nos golpea la mano. Bien, en cuanto a la clínica, pues tenemos la patogenia. Pasamos a la patogenia, perdón. Hay un aumento del retorno linfático y una retención de sodio y agua. ¿Por qué? Esto va a ser secundario a una vasodilatación esplásnica y esto viene producido por la hipertensión portal de la que antes hablábamos. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que se va a hacer
con la exploración, una exploración física, y vamos a ver lo típico que hemos dicho aquí arriba en la clínica, mediante ecografía, en el que podemos ver el líquido y el hígado también, y las características del líquido, que van a ser muy importantes. Bien, esas características del líquido nos pueden dar pistas. Por ejemplo, el líquido normal va a ser transparente y quizá un poco amarillento. Un líquido turbio va a tener sobre todo un predominio de neutrófilos. El hemático va a ser, por ejemplo, que hayamos hecho una paracentesis, hayamos pinchado, ¿vale? Y ha sido traumática. Y luego tenemos el quiloso o lechoso, color así blanquecino, feo, ¿vale? Se caracteriza, y esto lo han preguntado muchas veces en exámenes, tanto a nivel del MIR como en exámenes de la carrera. El quiloso se caracteriza por un aumento de triglicéridos, ¿vale? Y también ocurre por una lesión del conducto torácico. También se asocia a otras lesiones como son lesiones neoplásicas, como son el linfoma, ¿vale? En cuanto al color verde-marrón, pues tenemos que se produce una alteración a nivel de la vía biliar y hay un aumento de la bilirrubina. Y luego a nivel de color gelatinoso, textura gelatinosa, así como muy denso, ¿vale? Eso se caracteriza con neoplasia ovárica, eso es lo importante. Bien, a nivel de análisis de laboratorio, ¿qué es importante hacer aquí? Pues un contagio celular, en el que nos va a interesar los polimorfonucleares, que lo hemos visto antes, y va a ser importante, ahora lo veremos más adelante dónde, pero vamos, ya os adelanto que va a ser importante la peritonitis bacteriana espontánea, que sería el punto 4, si mal no recuerdo, ahora lo veremos. Bien, también contamos las proteínas, la albúmina, un cultivo y un gram, para ver si ese líquido está infectado o no, y un análisis citológico. En cuanto al tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento de la ascitis? Pues restricción de sal, y no hay que restringir los líquidos a menos que el sodio esté por debajo de 120. De todas formas, aquí os dejo un esquemita así a modo de 4 flechas rápidas de cuál sería el tratamiento en una hemorragia digestiva alta por varices, ¿vale? Bien, en esta página, ¿vale? La tengo aquí a modo de introducción. Vamos a resumir, dejando la ascitis a un lado, y ahora veremos el manejo. Pero vamos a ver el manejo de algo que hemos dejado antes pendiente, que es la hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas. Hemos visto más o menos cómo era, luego hemos pasado a la ascitis, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ver el tratamiento de la hemorragia por varices. Bien, seguimos por aquí. Tenemos que, como te decía antes, había hematemesis o melenas, ¿vale? Y con una sospecha de cirrosis, esto nos hace pensar en que puede haber una hemorragia digestiva por varices. Bien, ¿cuál es el manejo que hay que hacer aquí? Pues tenemos las medidas generales, que son, lo primero, asegurar la vía aérea, control de la volemia y dar inhibidores de la bomba de protones intravenosos, ¿vale? Y si hay que hacer una transfusión, pues hacerla, porque el paciente está sangrando. Bien, por otra parte tenemos que hacer un tratamiento vasoactivo. ¿Con qué se hace? Se hace con terlipresina o somatostatina. Y por otro lado, al haber una herida, por así decirlo, hay que hacer una profilaxis antibiótica. ¿Con qué? Con ceftriaxona. Si juntamos estos tres y ya lo hemos hecho, habría que hacer una endoscopia en menos de 12 horas e intentar frenar ese sangrado con una ligadura de bandas, que es lo que os explicaba antes. Esa ligadura que cierra e intenta cerrar esa herida, esa variz, para que no sangre. Bien, una vez que hemos hecho esa ligadura, pues nos preguntamos si hemos controlado la hemorragia. Es decir, ¿hemos controlado la hemorragia? Sí. Bien, pues si la hemos controlado, damos somatostatina 5 días y luego hacemos una profilaxis secundaria de la hemorragia, que va a ser con betabloqueantes no cardioselectivos y con ligadura si hace falta. Bien, más cosas por este lado, por esta vía. ¿Hemos controlado la hemorragia? No, sigue sangrando el paciente, pero es un sangrado menor, un sangrado pequeño. Bien, pues intensificamos el tratamiento vasoactivo, que era el que veíamos antes aquí, con terlipresina y somatostatina, y realizamos una nueva ligadura. ¿Está controlado? Sí, pues el mismo tratamiento, por así decirlo, que seguíamos aquí, el mismo plan. ¿Que no? Pues ya haremos un TIPS, ¿vale? Bien, volvemos aquí. ¿Hemos controlado la hemorragia? No, y además el sangrado, ¿cómo es? Es mayor, ¿vale? Es un sangrado importante. Pues intensificamos el tratamiento vasoactivo, como veis aquí no cambia, y además añadimos un balón, ¿vale? Se llama balón de Sextaken. Y si podemos, hacemos una prótesis esofágica, es decir, intentamos controlar el sangrado porque va a ser lo importante, lo que nos descompensa al paciente. Y ya hacemos un TIPS. ¿Qué es el TIPS? Lo tengo aquí más o menos dibujado. Bien, imaginaros, está la vena porta, ¿vale? Y lo que hacemos es que a nivel de suprahepática y porta hacemos una pequeña unión. ¿Para qué? Para salvar ese segmento,
¿vale? Y que la sangre pueda circular de una forma más correcta. Ese sería un tips. Bien, pues volvemos a la ascitis. Y de la ascitis tenemos que ver el manejo. Ahora sí, vamos al manejo de la ascitis. Bien, tenemos dos tipos de ascitis. Una ascitis que no es a tensión, es decir, una ascitis pequeña, una ascitis que puede ser palpable, hemos dicho de 1,5 litros, pero que no llega a 5. A 5 ya se consideraría tensión, una ascitis ya más seria. Bien, pues el manejo de la ascitis que no es a tensión es hacer una dieta hiposódica, ¿vale? Y reposo en la cama. Y muchas veces responde bien y ya está. Otras veces no responde y entonces veremos qué tenemos que hacer, que va a juntarse con el de atención, pero es dar diuréticos, ¿vale? Los diuréticos, ¿cuáles van a ser? La espironolactona y la furosemida. Generalmente se asocian porque aumenta la efectividad, ¿vale? Y no deben utilizarse nunca diuréticos de asa, eso es importante. Bien, hemos visto la ascitis que no es a tensión. Ahora vamos a ver por esta rama la ascitis a tensión. Lo primero que tengo que hacer es que hay una ascitis muy grande, lo primero que tengo que hacer es quitar ese líquido, quitar esa presión. ¿Cómo lo hago? Con una paracentesis evacuadora. Pincho, saco líquido y vacío. Luego, ¿qué hago? La manejo como manejaría esta que nos responde bien, con diuréticos, los que hemos dicho antes, y que no funciona, voy aumentando, voy subiendo gradualmente hasta llegar a los 400 de espironolactona y a los 160 de furosemida. Si no obtengo una respuesta, ¿vale? O hay complicaciones con los diuréticos porque puede haber una ascitis refractaria, vuelvo a hacer una nueva paracentesis evacuadora, ¿vale? Y también tendré que sospechar que el paciente esté incumpliendo la dieta que le hemos puesto o, por otra parte, si todo funciona correctamente, habrá que valorar el trasplante, el TIPS o renovar otra vez ese plan de realizar una paracentesis evacuadora y volver a lo mismo, ¿vale? Bien, pasamos a otra complicación, la número 4, la peritonitis bacteriana espontánea. Esta, como os decía, es característico que lo más importante va a ser esto para que la recordemos, que hay un aumento de polimorfonucleares más de 250 en el líquido ascítico. Pero bueno, ¿qué es una peritonitis bacteriana espontánea? Pues va a ser una infección espontánea del líquido ascítico. Es decir, va a aparecer en cirróticos y no va a tener un foco infeccioso aparente. En cuanto a la clínica, va a ser asintomática la mayoría de las veces, pero puede volverse como una cirrosis con síntomas, es decir, una ascitis, una fiebre, dolor abdominal, íleo, es decir, características infecciosas, características de una peritonitis. Va a dar encefalopatía, alteraciones renales, deterioro del estado general. Bien, en cuanto al diagnóstico, como os decía, lo importante, los polimorfonucleares. Una disminución de las proteínas y el GRAM solo va a ser positivo en un 25% de los casos. De todas formas, el diagnóstico de confirmación va a ser un cultivo del líquido ascítico. Los agentes causales más frecuentes pues van a ser el E. coli, la Klebsiella, y estos van a ser los más importantes, con más frecuencia por encima del neumococo, ¿vale? Muy importante acordarse también. En cuanto al tratamiento, pues como es una peritonitis bacteriana, es decir, una infección bacteriana, vamos a dar ¿qué? Antibiótico, en este caso la cefalosporina. Cefalosporinas de tercera generación, que son la ceftriaxona y la cefotaxima. De tercera generación, acordaros, son cef por cefalosporina y lleva una consonante detrás, ¿vale? En este caso la T, ceftriaxona, ¿vale? Y van a ser tratamiento de elección, pregunta del MIR. Además del tratamiento antibiótico, vamos a añadir también albúmina intravenosa. ¿Por qué? Porque se ha visto que aumenta la supervivencia. Como profilaxis, pues vamos a dar una profilaxis secundaria y una primaria, dependiendo del nivel en el que estemos. Pero va a ser norfloxacino y cefalosporinas de tercera. Y en cuanto a las complicaciones, pues van a ser la insuficiencia renal, el íleo, la hemorragia digestiva alta y el shock. Bien, pasamos a la siguiente complicación y vamos rápido. Rápido y fácil además. Síndrome hepatorrenal o SHR, lo he puesto para abreviar por aquí en el esquema. Bien, vamos a partir de un paciente que tiene una cirrosis avanzada, una cirrosis hepática avanzada. Ese paciente va a tener cirrosis y generalmente ascitis. Es decir, todo esto va a generar una complicación muy grave que va a ser el síndrome hepatorrenal. Y es que básicamente por una mala función hepática se produce una insuficiencia renal que está causada por una vasoconstricción del propio riñón, de los vasos, ¿vale? Ese sería el concepto. Una insuficiencia renal causada por una vasoconstricción renal. Bien, en cuanto al origen,
se va a producir por dos formas, por así decirlo. Una espontánea y otra con factores desencadenantes, que son, perdón, son la infección, los diuréticos, son la paracentesis sin reposición con albúmina, por eso antes la añadíamos, ¿de acuerdo? La hemorragia, diarrea y hepatitis alcohólica aguda, pero no os liéis, lo más importante, ¿vale? El factor desencadenante más importante va a ser la peritonitis bacteriana espontánea, justo lo que estábamos hablando hace un minuto. Bien, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que en una cirrosis se va a producir una hipertensión portal. Esa hipertensión portal lleva a una vasodilatación, y hago hincapié ahí, esplásnica, ¿vale? Se va a producir una alteración de sustancias vasodilatadoras, que se van a enfrentar con otras sustancias vasoconstrictoras, es decir, hay un desbalance ahí. Este desbalance, ¿qué hace? Hace que el cuerpo note, por así decirlo, una disminución del volumen plasmático. Lo percibe como una hipovolemia, que es lo que pongo aquí, y el cuerpo, ¿qué hace? Dice, tengo bajo volumen, vamos a intentar subirlo. ¿Cómo lo hago? Pues estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que controla la tensión, el sistema simpático y la ADH, la hormona antidiurética, es decir, retengo todo el líquido posible en un intento de subir esa volemia. Bien, ¿esto que lleva? A que todos estos factores hagan una vasoconstricción, cierra, renal. Eso que lleva a una baja perfusión renal, llega menos sangre al riñón porque el vaso está más cerrado y el riñón trabaja menos porque a nadie le gusta trabajar sin sueldo y el riñón necesita sangre, así que filtra poco y como filtra poco se va a producir un síndrome hepatorrenal, relación de hígado con riñón, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que es de exclusión, es decir, una vez hemos descartado otras causas de insuficiencia renal, pues podemos hablar de que tenemos un síndrome hepatorrenal, además en un paciente cirrótico. Bien, ¿qué diferencias tenemos? La insuficiencia renal prerrenal, en la que en el síndrome hepatorrenal no va a responder al aporte de volemia, yo le pongo volemia y el paciente no responde bien. En la insuficiencia renal parenquimatosa se diferencia de que en el síndrome hepatorrenal el sedimento de orina y la eco son normales. Y luego tenemos fármacos nefrotóxicos, como son los AINES y los diuréticos, ciertos diuréticos. Bien, en cuanto al tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues corregir la causa desencadenante, dar albúmina, ¿vale? Y terlipresina, que ya hemos visto antes, y hacer un TIPS y plantearse un trasplante, ya que el trasplante va a ser lo único que cura al paciente. En el caso de que no se pueda o como puente, podemos realizar una hemodiálisis. Bien. Última página, y ya acabamos. Encefalopatía hepática. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Esto va a ser muy sencillo y rápido ya lo que queda. Bien, es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿vale? Se afecta al hígado, empezamos a acumular tóxicos y los tóxicos afectan al sistema nervioso y entonces va a desencadenar un cuadro neuropsiquiátrico. Bien, pues ese cuadro neuropsiquiátrico va a caracterizarse por alteraciones de la conciencia, de la conducta, de la personalidad y asterixis, que es una especie de temblor, ¿vale? Se diferencian varios tipos, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Bien, el grado 1, el más leve por así decirlo, y va con cuadros de euforia y depresión, confusión y alteración del sueño. El grado 2 cursa con la asterixis, el temblor, el sopor, el paciente se queda cada vez más desconectado, hay confusión, esta vez más grave ya que aquí, en el grado 1, y alteración de la conducta. En el grado 3 ya tenemos al paciente nubilado, pero es capaz de despertarle si le provocamos estímulos, y amnesia. Va a haber agitación y un habla ininteligible, es decir, el paciente, como ve, vamos pasando por los grados y va empeorando hasta llegar a un grado 4, que va a ser el coma. ¿Vale? En cuanto a la fisiopatogenia, ya os lo he explicado, se acumulan tóxicos y esos tóxicos afectan al sistema nervioso y dan la clínica. ¿Qué clínica? La que hemos visto aquí, resumida ya. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser un paciente prototipo, cirrótico, ¿vale? Con características de este tipo y nos guiamos por la clínica y además pues por la exclusión de otras posibles causas, también psiquiátricas. En cuanto al diagnóstico, lo típico además es, si ya queremos comprobarlo al 100%, es muy característico que cuando hagamos un electroencefalograma haya ondas lentas y altas, lentas y muy altas, ¿vale? De voltaje. En cuanto al tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues eliminar los factores desencadenantes, ese va a ser el más importante, sobre todo controlar la infección, ¿vale? Porque puede descompensar mucho al paciente.
¿Y eso cómo se comprueba? Pues con hemocultivo, sedimento, urocultivo, comprobación del líquido acítico como hemos visto antes, y no estaría de más hacer una radiografía de tórax. Bien, también se dan laxantes disacáridos no absorbibles como son la lactulosa, enemas, antibióticos como la rifaximina, puede ser pregunta de Mir, así que es muy importante, ¿vale? Y embolización de los shunts, porque para que se produzca este paso de tóxicos hay una producción antes de un shunt, ¿vale? Que es como una comunicación, que no debería estar. Un espacio, por así decirlo. Luego diálisis con albúmina y el trasplante hepático. El trasplante hepático siempre, como veis, lo valoramos. ¿Por qué? Porque es lo único que mejora al paciente de verdad y porque va a ser el mejor tratamiento a largo plazo. Bien, y última complicación, la gastropatía de la hipertensión portal. Como os decía, esto va a ser hiper mega rápido, esta complicación. El diagnóstico se hace por vía endoscópica, vamos a ver estasias vasculares difusas. La clínica va a ser anemia crónica. ¿Por qué? Porque puede producirse sangrado y una hemorragia digestiva leve. En cuanto al tratamiento, tenemos que se realiza con beta bloqueantes, como ya habéis visto antes, que se hacía para control de las varices, ¿vale? Y esto que hace, disminuye la necesidad de realizar transfusiones, es decir, mejoramos al paciente, ¿vale? Sin necesidad de hacer una transfusión. Y luego tenemos la vía endoscópica, en el caso de que haya un sangrado activo severo. Eso ya hay que meterse, verlo, y se realiza un tratamiento quemando la zona con argón, ¿vale? Bueno amigos, como veis, este ha sido el tema de cirrosis. Quizá os haya parecido más denso que el resto de esquemas que hago, pero es un tema largo, es un tema difícil. En la carrera puede llevaros incluso 1 hora o 2 fácilmente estudiarlo. Aquí está todo muy bien resumido, muy claro y además rápido. Así que nada amigos, os dejo por aquí un enlace. Dadle aquí para suscribiros. Aquí tenéis un vídeo que quizá os ayude. Y por favor, compartid el canal, así llegamos a más gente, ayudamos a más gente y conseguimos nuestro objetivo, que es seguir creciendo juntos cada día. Un abrazo a todos y mucho ánimo. Nos vemos en el próximo vídeo.